Hola, muy buenas. Estoy aquí con la fabulosa, que a mí me encanta, sabes que te adoro, Tania Benito. ¿Qué tal estás, cariño? Muy bien, encantada de estar aquí contigo como siempre y ya sabes que yo también te adoro muchísimo, que muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta entrevista. Gracias. Gracias a ti, Tania. Yo sé que estamos las dos súper liadas, pero siempre hay que buscar ese momento para reencontrarse con personas que uno aprecia y valora. Y además, Tania, es que estás siempre con muchísimas cosas. Bueno, hoy mismo has estado con Cruz Roja, has estado haciendo un taller que me gustaría que nos hablaras un poco sobre eso. ¿Qué es lo que les has explicado? Bueno, pues hoy hemos estado trabajando tu currículum en Canva. Canva es una herramienta que te permite hacer muchísimas cosas, desde presentaciones, para Instagram, para Facebook, o sea, puedes hacer muchísimas cosas y por supuesto también puedes hacer el currículum. Y hemos estado trabajando cómo pueden hacer el currículum a través de esta herramienta. Hemos dado unos tips básicos para sentar las bases del currículum, aunque ellos lo trabajan muy bien con los técnicos que tienen asignados, pero para sentar las bases y luego ya hemos entrado en profundidad con la herramienta. Y la verdad es que estoy muy contenta, me ha hecho mucha ilusión y además, aunque ya lo he comentado en una publicación, destacar la actitud que tienen, las ganas que tienen de trabajar y sobre todo la puntualidad. Vamos, estaban a las 10 casi todos, y han sido más de 40 los que han asistido, casi todos a las 10 estaban ahí en puntuales. Así que son buenas características que normalmente pues, los profesionales valoran. Por lo tanto, dejarlo claro que es importante para ellos. Qué bueno, Tania, la verdad que me alegro mucho. La verdad que es siempre un placer el poder colaborar con otras personas, en este caso con una institución tan importante, con una organización tan importante como es Cruz Roja. Yo encantadísima de que sigas expandiendo tu saber. Tú también participaste con ellos, ¿verdad? Yo trabajé con los técnicos de empleo y me toca darles una sesión también a los participantes del plan de empleo como tal. A finales de abril vamos a estar con ellos. Voy a estar hablando con ellos sobre LinkedIn también para ayudarles también en eso, ¿no? Que como decimos, tanto el currículum como LinkedIn son herramientas fundamentales para justamente poder mostrar nuestro valor diferencial y para que, bueno, llegar a las personas que nos necesitan. En este caso, a los empleadores y empleadoras que hay y que, bueno, que al final son herramientas, es eso, complementarias. A mí siempre me gusta hablar de esto porque es muy importante reconocer tanto el valor de una como de otra, ¿no? Del currículum y de LinkedIn y que juntas se potencian de una manera maravillosa. O sea, Sí, y que la imagen que se dé que esté alineada, eso es. que no Eso es que, sea un currículum muy bueno y la de LinkedIn abandonado o al revés. o al revés, exactamente. Yo creo que es muy importante. Además que, Tania, tú siempre haces mucho énfasis en esto, ¿no? En la coherencia, en que haya un mensaje alineado. Y eso es súper, súper importante porque no está hablando de cómo hacemos nosotros las cosas, ¿no? También es imagen todo eso, ¿no? De cómo nos manejamos hacia afuera. Así que bueno, Tania, yo quiero que me cuentes, porque estás ahí cocinando un montón de cosas y como siempre, queriendo siempre ayudar la mayor cantidad de personas posibles, que ya sabemos que la situación de desempleo es una situación muy difícil, algunos casos peores que otros, algunos mejores que otros, pero siempre es importante el contar contigo para poder esclarecer esas dudas que nos vienen, ¿no? De realmente ya has estado trabajando mucho tiempo, quieres cambiar de empleo o llevas mucho tiempo en desempleo, pues, ¿qué tienes que hacer, no? Entonces, estás preparando algo súper chulo y me encantaría que nos contaras. Sí, efectivamente. El jueves que viene voy a impartir un webinar que dura una hora, hora y poquito aproximadamente, y son los 3 errores que impiden que logres el trabajo que deseas. Hay 3 errores que afectan de forma decisiva a la hora de encontrar un empleo y bueno, pues es importante que la gente los conozca para no caer en ellos. Entonces, es un webinar gratuito, está invitado todo el mundo que quiera asistir y el objetivo es eso, ayudar a las personas a que sean conscientes de esos errores que tienen que trabajar para conseguir ese empleo que tanto desean. Y no nos puedes adelantar nada, ¿no? Bueno, hablaré de una metodología que es la que utilizo yo y bueno,
La metodología está basada en 4 pasos y uno de ellos es el autoconocimiento, que es muy importante que cada uno de ellos se conozca, porque ese autoconocimiento lo tienen que reflejar en el currículum, es decir, tienen que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora, tanto para volcar esa información en el currículum y que el reclutador pueda percibirlo, como también a la hora de defender una entrevista de trabajo. Entonces, bueno, es importante el autoconocimiento, que sería la primera fase. La segunda, análisis del entorno, bueno, ver si han surgido oportunidades concretas en relación a un empleo. Bueno, pues cada día vemos que surgen profesiones nuevas. Yo hace poco, vamos, me sorprendió, y la verdad lo digo, me sorprendió, un puesto de trabajo que publicaron en LinkedIn que debía de ser como un barman online, es decir, como cuando vas al bar que te quedas ahí de charloteo con el barman. Bueno, pues como ahora ya no se puede ir mucho de copas y tal, pues era para esa conversación que tienes informal con el camarero, pues tenerla online. Y era un puesto de trabajo de 8 horas de duración, jornada completa, y de charloteo, pues eso, para darle la conversación esa que echan de menos algunos clientes. Por eso te digo que cada vez surgen nuevas oportunidades en el mercado y que quizá del puesto que estás buscando igual hay una oportunidad o un nicho, un área en el que te puedes especializar y ahí destacar, si te gusta, obviamente, que tiene que estar muy alineado lo que quieres hacer con tus valores, que es otra parte del autoconocimiento, saber cuáles son tus intereses, cuáles son tus valores. Pues si te gusta la libertad, tener un trabajo de 14 horas, pues igual no es lo que te apetece hacer. Y quizá a corto plazo lo puedas llevar, pero a medio largo plazo pues es insostenible. Entonces, bueno, pues tener en cuenta todos esos factores que te van a ayudar poco a poco a ir hacia el camino que realmente deseas. Hay alguno más, pero lo explicaré en la masterclass o en el webinar. Y hay que dejarle con las ganillas ahí de que quieran ir. Que además, ya os digo, yo que he estado en varias masterclass, porque a mí Tania me encanta, cómo trabaja y cómo comunica, entonces yo sí que recomiendo totalmente asistir, aprovechar, porque además es ya abierto a que podamos plantearte preguntas, ¿verdad, Tania? Podemos hacerte alguna pregunta que tengamos, que no sepamos cómo resolver, quiero decir, con respecto a nuestra búsqueda de empleo. Sí, efectivamente, si hay alguna consulta, al finalizar la explicación del contenido de los errores, pues ahí abriré un turno de preguntas para poder ayudar a los asistentes y aclarar algunas de las dudas que tengan. ¿Cuáles son las principales dudas que surgen en la búsqueda de empleo? Mira, hay una estadística que me gusta mucho que dice que el 73% de las personas tienen dudas a la hora de buscar empleo. Y realmente es así, hay muchísimas dudas, sobre todo pues en tema de entrevista de trabajo, de currículum, porque tienes un currículum, te han dicho más o menos cómo hay que hacerlo, pero saber seguro que ese currículum es efectivo y va a captar la atención del reclutador, suelen surgir muchas dudas. Y también en la entrevista, en cómo puedo hacer yo para venderme como profesional o vender todo lo que puedo aportar como profesional. Por eso, muy interesante lo que decía antes, el tema del autoconocimiento. Hay que conocerse y saber qué es lo que yo puedo aportar a una empresa. La típica pregunta que te hacen, ¿por qué debería contratarte a ti? Pues tú tienes que tener claro qué es lo que vas a poder aportar de más a esa empresa y qué es lo que te diferencia de otros candidatos. Entonces, bueno, muy importante sobre todo eso, insisto, en el tema del autoconocimiento, que muchas veces lo dejamos por ahí en un segundo plano y es muy importante. Eso Sí, y sí, las creencias que tenemos y que muchas veces escuchamos de fuera, hay mucho paro, con pandemia no se puede encontrar empleo, entonces todas estas cosas también poco a poco nos van calando y nos van afectando. Entonces, bueno, cómo gestionar toda esa información e incluso las creencias que uno tiene ya asumidas. A mí me gusta mucho contar la anécdota de un cliente con el que trabajé que tenía 20 años, 20 y pico años de experiencia y su creencia era que no se podía encontrar empleo con más de 50. Y tenía enfrente a un compañero que habían despedido a la vez que él, mayor que él, y que él había encontrado trabajo.
pero ese ejemplo no era suficiente para creer que efectivamente, ¿qué hizo? Cogió y borró 20 años de experiencia profesional en Infojobs. Había una incoherencia. Al haber esa incoherencia generaba esa desconfianza y tampoco conseguía entrevistas. Y si las conseguía, al ver que esa incoherencia estaba ahí, pues iba a ser descartado. Trabajando la mentalidad con él, el tema de esta creencia, en una semana encontró trabajo. Entonces, muy importante todo eso. Había perdido el foco, y no estaba enfocado en buscar trabajo, sino en demostrar que su hipótesis de que no se puede encontrar trabajo con 50 años era cierta. Entonces, bueno, muy importante eso, tener la claridad de hacia dónde se quiere ir y tener en cuenta esas creencias. Wow, yo creo que es impactante, ¿no? Cuando escuchamos estas cosas, ¿no? Al final lo que consigue que tengas una creencia limitante, ¿no? Al final el decir, es que no lo voy a conseguir, me impresiona porque yo recuerdo haberte oído esta creencia, o sea, esta anécdota, recuerdo haber que me la has contado, pero nunca me la había planteado así. O sea, realmente el foco está en el sitio equivocado, porque claro, te estás centrando en demostrar algo que te está perjudicando incluso. Sí, 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 sí. O sea, que es brutal. Yo creo que es como bien estás demostrando con lo que nos estás contando, que es fundamental el ser consciente, ¿no? Ese paso. Yo creo que en ese sentido, el contar con un coach como tú, una persona que sepa de qué se trata esto y te haga ver también esas cosas es fundamental, porque realmente es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos auto boicoteando con estas cosas, ¿no? Yo me di cuenta cuando, bueno, sufrí el acoso laboral y me despidieron. eh, eh, Me puse a buscar empleo y hiciera lo que hiciera, era incapaz de avanzar. O sea, estaba como en un bucle y no conseguía salir de ahí. Y yo decía, hay algo que estoy haciendo mal y no tenía claro qué era. El currículum, tenía un currículum más o menos normal, de vez en cuando conseguía entrevistas, con lo cual no estaba tan mal, pero seguía en ese bucle y había algo, claro, si yo no me siento segura, ¿cómo voy a transmitir seguridad al reclutador para que me contrate? Si yo no me veo capaz de cubrir un puesto, ¿cómo lo puedo transmitir? Pues es complicado conseguir eso. Entonces, son cosas que muchas veces no nos planteamos, pero que influyen muchísimo a la hora de... Y yo aprendí a base de pruebas y errores. Estuve mucho tiempo probando y dándole vueltas y tuve que aprender sobre la marcha. Lamentablemente, pues no tenía en ese momento conocimiento de alguien que me pudiera ayudar. Y la verdad lo hubiera necesitado para agilizar un poquito el proceso. Sí, no, y además es que eso es una cuestión que muchas veces no se valora, ¿no? El tema de que más tiempo estás en una situación difícil, dolorosa, complicada, peor va a ser el salir luego de allí, ¿no? Y eso es que cualquier médico, o sea, yo que también tengo la revista de salud, siempre que voy a entrevistar a algún profesional me dice, cuanto antes lo pilles, antes lo tratas y las secuelas incluso de eso son mucho menores si lo pillas a tiempo. Y lo mismo pasa en cualquier situación de la vida. Luego te das cuenta que, lógicamente, más tiempo estés en desempleo, más tiempo te estés dejando influenciar por esas creencias que te están perjudicando, más tiempo estás fuera del mercado, o sea, una cantidad de factores que hacen que Bueno, te en van minando. desempleo o incluso atrapada en un puesto de trabajo que sabes que te está machacando. O sea, hay muchísima gente que está atrapada en un puesto de trabajo que ni le motiva, ni se siente realizada y sigue ahí. Y sigue ahí, sabe que quiere salir, pero o no sabe cómo hacerlo, o no toma esa decisión de, bueno, voy a hacerlo, voy a ir dando pasos, aunque no sea ya me despido y ya está, sino que se puede ir trabajando poquito a poco para lograr realmente eso que quieres, que te motiva. Un trabajo, ir todos los días a trabajar, cuando estás desmotivada, cuando te cuesta levantarte por las mañanas. Yo siempre digo, el domingo es una cuenta atrás para el lunes. O sea, yo conozco a mucha gente que dice, ya, ya me queda, ya está a mitad del domingo y dice, ya es lunes. Y dices, no, Jonín, disfruta. Y si no te hace disfrutar, ¿qué puedes hacer, no? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese punto? Entonces, bueno, pues son decisiones que tienen que tomar las personas y que obviamente si no se toma, pues trabajar contigo o conmigo es complicado. Si no tienen
bueno, ese punto de ya, hasta aquí he llegado y esta es la decisión siguiente que tengo que tomar, ese compromiso, pues es complicado. Si ellos no toman la decisión, pues por mucho que intentemos nosotros acompañarles, es complicado. Sí, yo creo que es un factor fundamental a señalar, es la corresponsabilidad en el proceso, ¿no? Que al final es la persona que lo necesita y nosotros como profesionales podemos ir hasta donde nos dejan, ¿no? Porque es lo que decimos, yo puedo tener la mejor buena voluntad, pero si tú no quieres, en el fondo quieres, pero como que no quieres, porque que tienes esas ideas de que cómo voy a encontrar trabajo ahora, o estoy bloqueado, o lo que sea, ¿no? Que decíamos antes, pues al final no das el paso, ¿no? Y el tomar esa decisión, incluso a veces, yo creo que para tomar esa decisión hace falta incluso a veces tener esa reunión previa contigo y hacerle ver un poco la realidad, ¿no? El cuadro, como digo yo, porque es que lo Sí. que nos falta es muchas veces ver lo que está pasando, ¿Cómo ¿no? les está afectando? Exacto. ¿Cómo les está afectando? Muchas veces lo que dices tú en la sesión de descubrimiento les preguntas, bueno, ¿y esta situación cómo te está afectando? A nivel físico notas alguna contractura que pueda ser derivado de eso, malestar en el estómago, dolor de cabeza frecuente o incluso a nivel emocional. Hay muchísima gente que llega a mí y me dice, es que me noto que mi personalidad ha cambiado, estoy constantemente quejándome y yo no soy así. Y es que llego a casa y estoy tan metido en la queja que sigo igual con mi familia y lo están terminando por pagar ellos. Entonces, todas esas cosas que hasta que no tengas un momento para reflexionar y para pararte a pensar como diciendo, uff, pues no sabía que quizá todo esto venga derivado de esta situación. Hasta que no lo vean y no lo tengan claro, pues es complicado que quieran salir, que decidan salir de esa situación. Sí, sí, yo creo que muchas veces hace falta ese llamado de atención en cuanto a la conciencia, ¿no? De darnos cuenta, esto es lo que te está pasando. O sea, piénsalo, pero tiene que haber un mínimo de apertura por algún sitio para que el mensaje llegue, ¿no? Porque al final es lo que estamos en la rueda del hámster y no vemos más allá de lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Estás absorbido por la rutina, por el horario laboral, por eso, que tienes la cabeza ya a rebosar de historias y lo que menos quiero es ahora ponerme a pensar, o sea. Eso es. Bueno, Tania, tienes esta súper propuesta para el jueves que viene, porque no lo hemos dicho, no sé si hemos dicho fecha, jueves 11 de marzo a las 7 de la 7 de tarde, la tarde. hora Madrid importante, porque si estás en otra parte del mundo también te puedes apuntar, pero fíjate que hay diferencia horaria, que eso es importante, y que vamos a hablar o sea, vamos a hablar, no, que Tania nos va a hablar sobre los 3 errores que nos impiden conseguir el trabajo que deseas. Yo creo que es importante, ¿no? Esa diferencia, ¿no? El trabajo que deseas, el trabajo que mereces, porque partimos de esa base, ¿no? De que todos podemos trabajar en lo que queremos, ¿no? Eso es, y vamos, yo es uno de, quizás sea muy idealizado, pero es una de las cosas que quiero conseguir, y es que, jolín, imagínate un mundo en el que todo el mundo pudiera disfrutar de su trabajo y tú cuando vayas a los sitios, pues la cajera que te atienda de forma excepcional, que vas a la cafetería, al restaurante y el camarero igual, que tus hijos los dejas en el colegio y les atienden de forma genial. O sea, es que nunca te quedarías con la mala sensación de, jolín, cómo, cómo me ha atendido, mira que se nota que está mal en el trabajo. Entonces, jolín, para mí sería perfecto, ideal, que eso. Y además es que cada uno tiene un talento diferente. Hay gente que se le da muy, 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 muy bien trabajar de cara al público. Bueno, pues si le gusta trabajar de cara al público, que busque un trabajo y que disfrute de ese trato con las personas. Hay otros que no, que prefieren trabajar pues sin contacto. Bueno, pues si cada uno tiene muchas habilidades, que las ponga al servicio de todos, aportando lo mejor que puede. Entonces, yo creo que así seríamos todos más felices. Sí, sí, totalmente, sabes que coincido. Y cuando hablo también de crear un mundo más amable, también se trata de eso, ¿no? Al fin y al cabo, lógicamente, si somos más felices y podemos desarrollarnos tal como lo decíamos, mucho, mucho mejor vamos a estar todos. Y esa es la cuestión también. El fin de la cuestión es eso, que no, al final, cuando trabajas en lo que a ti te gusta y lo que te hace feliz, no solo eres feliz tú,
es feliz tu familia, es feliz tu entorno, es feliz tu comunidad, es feliz el mundo, porque al final eso se contagia, ¿no? Y realmente yo creo que es una responsabilidad enorme tanto de las empresas, de los empleadores y de nosotros mismos como personas a la hora de postularnos a un trabajo también, ¿no? Y decir, realmente esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que quiero aportar. Entonces, los resultados seguramente van a ser mucho mejores que si hacemos las cosas porque, bueno, necesito un trabajo y lo tengo que hacer. Eso es. Sí, sí. Entonces, bueno. Tania, me ha encantado charlar contigo. Yo no quiero que se nos olvide. Jueves 11 de marzo a las 7 de la tarde, hora Madrid, tenemos 3 errores que nos impiden conseguir el empleo que deseas a cargo de nuestra coach de carrera profesional, Tania Benito, que ya reitero, la adoro. y me encanta que sigas haciendo cosas, Tania, de verdad. Sabes que te admiro mucho y me encanta todo lo que trabajas, lo que aportas a la gente, lo que ayudas, porque sé que todo lo haces con el 150% del alma para que la gente consiga ese trabajo que merece y que desea. Así que de verdad, gracias, gracias, gracias. En nombre de todas esas personas que estás ayudando, que has ayudado, que estás ayudando y que ayudarás a través de todas las cosas que haces. De verdad, muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias a ti. Muy importante, como sabes, colaboramos en muchos proyectos y porque muchas veces están alineados, es decir, lo que comentábamos al principio. Darte las gracias por contar conmigo, por poder contar contigo y que, a lo dicho, están todos invitados, que estaré encantada de recibirles y de aportar, bueno, pues el 150% que decía Rosalie. Y nada, muy buen fin de semana a todos, que lo disfrutéis y a ti también, por supuesto. A ti también, claro que sí. Y nada, a disfrutar de ese merecido descanso que nos merecemos todos. Así es. Un abrazo, Tania. Muchas gracias, cariño. Chao. Chao, chao.